Cuando queremos realizar algo, podemos dejar pasar mucho, pero mucho tiempo para hacerlo, o todo lo contrario, lo realizamos de inmediato, en ese momento o en ese instante. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Hoy, como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, vamos a conocer una nueva palabra en lengua náhuatl, una palabra que hace alusión a que nosotros podemos actuar inmediatamente, podemos realizar eso o aquello en ese momento, en ese instante, sin dejar pasar mucho más tiempo. Para poder decir de inmediato, en ese momento, a continuación se dice niman. Niman, niman igual a de inmediato, a continuación, en ese momento o rápidamente. Pero para que entiendan un poquito más, ahorita les voy a dar un pequeño contexto. Pero antes, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Ahora sí, para poder decir que nosotros realizamos eso o aquello en ese momento, en ese instante, de manera rápida, podemos decir niman. Niman, niman igual a rápido en ese momento, en ese instante. Y aquí va el contexto. Muchas veces nosotros, cuando nos proponemos algo o cuando nos dicen otras personas que realicemos una acción o una actividad, podemos dejar pasar mucho tiempo, podemos dejarlo para mañana, para pasado mañana, para el tiempo que ustedes decidan, o podemos actuar de inmediatamente. En ese momento, cuando nos dan quizá esa orden o nos dicen que hagamos eso, lo hacemos, lo realizamos en ese instante, en ese pequeño momento, en ese pequeño espacio de tiempo va esta palabra. Niman, niman. Tú realizaste cuando te dijeron que la hicieras, tú dejaste pasar quizás solo unos minutos y te pusiste a hacerla, pusiste tus manos en acción o todo lo que conlleve para poder realizar eso o aquello que te están diciendo. Niman igual a de inmediato, rápido, en ese momento, a continuación, de volada, hiciste eso o aquello que te solicitaron o que simplemente tú querías hacer. Niman, niman. Es como cuando nosotros, los mexicanos, decimos de bolón ping-pong. De bolón ping-pong sería niman. Que actuaste, que hiciste eso o aquello de manera rápida, de manera inmediata y quizá no te tomó mucho tiempo en pensarlo y te pusiste manos a la obra, manos en acción. Niman, niman, niman igual a de inmediato te pusiste a hacer eso o aquello que querías hacer quizá desde hace mucho tiempo o que te dijeron que hicieras en ese momento o simple en ese momento te nació, te surgió el realizar esa actividad o esa acción. Niman. Niman es igual a de inmediato, en ese momento, en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y para darles un pequeño ejemplo de cómo pueden utilizar esta palabra en su vida diaria, en cualquier momento, obviamente que conlleve el poder utilizarla, ¿verdad? Podemos decir que, no sé, supongamos que ustedes van a trabajar, van a la escuela o al lugar que ustedes quieran y otra persona les pregunta ¿qué es lo que hiciste llegando a tu casa o al lugar en donde vivas? ¿Qué realizaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Y obviamente quizá ustedes tenían hambre. En ese tiempo que estaban fuera de su casa tenían hambre. Entonces ustedes pueden decir niman ni taqua, niman ni taqua, niman ni taqua, niman ni taqua. Inmediatamente comí, rápidamente comí, en ese momento, en ese instante, lo primero que hice fue comer. Niman ni taqua. Niman ni taqua quiere decir que inmediatamente llegando de ese lugar llegaste a comer. Rápidamente comiste, no hiciste otra cosa porque tenías hambre. Niman es igual a inmediatamente, en ese momento, rápidamente, en ese instante. En lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Niman, niman, niman. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compartan el video con todas las personas que ustedes quieran, con esas personas que quizá por ahí también estén interesadas en aprender, en conocer cómo se dicen algunas palabras en lengua náhuatl. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Pues también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan y también por ahí aprendan más palabras en lengua náhuatl. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amongagoxe.